Bienvenidos a Crónicas Prohibidas, desnudando la historia. Hoy la historia X de Estados Unidos. Estados Unidos no nació inocente, nació dividido. Desde el principio fue una nación construida sobre una contradicción brutal: libertad para unos, esclavitud para otros. Mientras se escribían discursos sobre derechos y democracia, millones de personas eran compradas, vendidas y explotadas como propiedad. No fue un accidente histórico, fue un modelo económico. El algodón, las plantaciones, la riqueza del sur, todo eso se sostuvo sobre cuerpos negros encadenados. Cuando la guerra civil terminó y la esclavitud fue abolida, no llegó la paz, llegó el resentimiento. Para muchos hombres blancos del sur, la derrota no fue solo militar, fue simbólica. Habían perdido el control sobre quienes, durante generaciones, consideraron inferiores. Y ese miedo, el miedo a perder poder, empezó a organizarse. Así nació el Ku Klux Klan, no como una leyenda oscura, sino como una respuesta concreta al nuevo orden. Veteranos confederados, vecinos comunes, comerciantes, hombres que durante el día eran respetables y por la noche se reunían para restaurar lo que creían que les habían quitado. Usaban túnicas blancas y capuchas no por misticismo, sino por estrategia. El anonimato convertía la violencia en ritual y el ritual en mensaje. La capucha no solo ocultaba el rostro, quitaba la responsabilidad. El Klan se apoyó en una lectura torcida del cristianismo: cruces, rezos, símbolos religiosos, todo al servicio de una idea simple y peligrosa: que Dios había elegido a unos por encima de otros. Quemar cruces no era fe, era amenaza. Era decir, este territorio tiene dueño. Durante décadas, el Klan actuó como terrorismo doméstico: linchamientos, incendios, palizas, asesinatos, muchas veces con la complicidad silenciosa de autoridades locales. Porque el mensaje no era solo para las víctimas, era para toda la comunidad. Este es el lugar que te toca. Cuando Abraham Lincoln fue asesinado, no murió solo un presidente. Murió también la posibilidad de una reconstrucción más justa. Lo que vino después fueron las Black Codes y luego las leyes Jim Crow. Un sistema legal diseñado para mantener a los afroamericanos en una posición de inferioridad permanente. Escuelas separadas, hospitales separados, transporte separado, vidas separadas. El racismo dejó de necesitar capuchas. Se volvió ley, y eso fue aún más efectivo. Porque cuando la discriminación es legal, deja de parecer odio y se convierte en orden. La gente ya no se siente racista, se siente obediente. A mediados del siglo XX, algo empezó a romperse. Las cámaras llegaron, las marchas también. Martin Luther King habló de igualdad en un país que no estaba preparado para escuchar. Y por eso lo mataron, como antes habían matado a Lincoln, porque cada vez que el sistema siente que pierde control, responde con violencia. La comunidad negra respondió organizándose. Los Black Panthers no nacieron del odio, sino del cansancio, del hartazgo de ver que la ley no los protegía, de entender que, si el Estado no garantizaba derechos, alguien tenía que hacerlo. Fueron demonizados, perseguidos, infiltrados y destruidos. El mensaje fue claro otra vez: la resistencia organizada no es tolerable. Con el paso del tiempo, el Ku Klux Klan perdió fuerza como símbolo público. La capucha se volvió vergonzosa. El racismo explícito empezó a ser socialmente inaceptable. Pero la idea nunca desapareció, solo aprendió a hablar más bajo. En los años 80, figuras como David Duke intentaron modernizar el supremacismo blanco. Cambiaron el discurso: menos insultos directos, más palabras como identidad, tradición, defensa cultural. El odio se volvió presentable, empezó a vestirse de política, y mientras tanto, el enemigo cambiaba de rostro. El afroamericano dejó de ser el único objetivo. El foco empezó a desplazarse hacia los inmigrantes, especialmente los latinos. La narrativa mutó, ya no eran inferiores, ahora eran ilegales, criminales, amenazas. La palabra importa, porque ilegal deshumaniza, reduce a una persona a un estatus. Y cuando alguien deja de ser persona, todo se vuelve justificable.
En ese caldo de cultivo surgieron grupos como los Proud Boys y otros movimientos de extrema derecha. Muchos de sus miembros no se veían a sí mismos como racistas, se veían como patriotas, defensores del orden, de la nación. Algunos de esos grupos encontraron afinidad con discursos políticos duros, especialmente durante la administración de Donald Trump. Hubo vínculos, guiños, silencios incómodos, incluso encuentros documentados entre figuras del supremacismo y espacios cercanos al poder. El Estado, otra vez, mirando hacia otro lado, y entonces llegó la tecnología. La violencia ya no necesitaba golpes ni cruces en llamas. Podía ser administrativa, algorítmica, silenciosa. Empresas como Palantir empezaron a desarrollar sistemas capaces de cruzar enormes cantidades de datos, direcciones, contactos, ubicación, historiales, herramientas vendidas como eficiencia, como seguridad. El ICE adoptó ese modelo. Redadas más precisas, listas más largas, familias separadas no por un delito comprobado, sino por un perfil, por una coincidencia en una base de datos. El racismo dejó de gritar, empezó a calcular. Y aquí aparece la paradoja más inquietante. Algunos de los que antes patrullaban las calles con banderas ahora patrullan sistemas. Algunos extremistas encontraron trabajo, sueldo y legitimidad dentro del aparato estatal. Ya no actúan por gusto, actúan con credenciales. El algoritmo no tiene odio, pero ejecuta órdenes. Y cuando esas órdenes se construyen sobre décadas de prejuicio, el resultado es el mismo. Controlar a los mismos cuerpos, perseguir a los mismos de siempre. La historia del racismo en Estados Unidos no es una línea recta, es una mutación constante. Capucha, ley, discurso, tecnología. Cada vez que el país dice haber superado el problema reaparece con otra forma, más limpia, más eficiente, más difícil de señalar. La pregunta no es si el racismo sigue existiendo. La pregunta es cuánto ha aprendido a esconderse. ¿Y cuántas veces más va a cambiar de máscara antes de que alguien se atreva a decir que el sistema, tal como está, no es un error, sino una herencia? Porque el supremacismo blanco en Estados Unidos no desapareció cuando se quemaron las últimas cruces del Ku Klux Klan. Se recicló, se fragmentó, se modernizó. Hoy no necesita túnicas blancas ni reuniones secretas en el bosque. Tiene foros en línea, grupos armados con nombres nuevos y discursos que suenan a patriotismo, a orden, a seguridad. Los Proud Boys, los Boogaloo, milicias privadas, extremistas que ya no se esconden del todo. Muchos de ellos se presentan como defensores de la nación. Hablan de libertad mientras sueñan con la guerra civil. Hablan de ley mientras celebran la violencia. Hablan de Dios mientras justifican el odio. Y algunos de esos hombres, documentado, investigado, probado, han terminado infiltrándose en fuerzas del orden, colaborando, asesorando o siendo tolerados dentro de instituciones como ICE. No como un accidente, como continuidad. El enemigo, otra vez, tiene rostro nuevo. Ya no es el esclavo. Ya no es el ciudadano negro que exige derechos. Ahora es el inmigrante, el latino, el ilegal. La palabra importa, porque cuando alguien deja de ser persona y se convierte en categoría, el castigo deja de doler en la conciencia. Ahí entra la tecnología. Palantir no golpea, no grita, no insulta. Palantir observa, clasifica, predice. Una empresa fundada por multimillonarios obsesionados con el control, la seguridad y el poder del dato. Una empresa que vende la idea de que todo problema humano puede resolverse con información suficiente. El problema, que los datos no son neutrales, reflejan los prejuicios de quienes los recogen y de quienes los usan. Cuando se alimenta un algoritmo con décadas de racismo institucional, el resultado no es justicia, es automatización del sesgo. ICE ya no necesita redadas indiscriminadas. Tiene listas, tiene mapas, tiene patrones. El linchamiento se volvió administrativo. El miedo se volvió silencioso. La persecución, eficiente. Y la política hace el resto. La retórica actual no nace de la nada. Es el eco de siglos de historia. El mismo país que justificó la esclavitud. El mismo que toleró el clan.
el mismo que segregó por ley, el mismo que asesinó a quienes intentaron cambiarlo. Hoy vuelve a hablar de invasiones, de pureza, de amenaza interna. La historia no se repite igual, pero rima. Y entender eso no es atacar a Estados Unidos, es mirarlo de frente, porque mientras no se reconozca que el racismo no fue un desvío del sistema, sino uno de sus cimientos, seguirá apareciendo con nuevos nombres, nuevas herramientas y nuevas excusas. No es un error, nunca lo fue, es una herencia. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte que eres parte del selecto grupo que conoce la historia oculta de los Estados Unidos. Si te gustó, dale like y compártelo. No olvides suscribirte para más historias prohibidas. Hasta la próxima, aquí en tu canal. Crónicas Prohibidas. Desnudando la historia.